hospedar a unas personas que tenía estrictamente prohibido hospedar, porque vamos a empezar a leer, vamos a leer del 1 al 4, vamos a ver que Gayo, todo parece indicar que se congrega en el mismo lugar que Diótrefes. Tercera de Juan 1, del 1 al 4. Dice el anciano al querido hermano Gayo, a quien amo en la verdad: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperes espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Y esto lo mencionó también en la segunda carta acerca de los hijos de la señora elegida, de que andaban practicando la verdad y que le daba mucha alegría. Así que fíjate cómo Juan empieza a abordar el tema de lo que sucedió en esta congregación en particular, diciendo que algunos le comentaron a Juan sobre lo que Gayo había hecho. Le habían hablado a Juan de Gayo como si fuese un verdadero creyente, sobre todo por el contexto difícil que era el hospedar a estos hermanos, ya que Diótrefes lo había impedido. Versículos 5 al 8 dice: querido hermano, te comportas fielmente en todo lo que haces por los hermanos, aunque no los conozcas. Delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor. Harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros, por lo tanto, debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Así que lo que hace Juan aquí, además de explicarle a Gayo que le dieron muy buen testimonio de él, como dicen los cristianos, muy buen testimonio de lo que hizo, Juan afirma lo que Gayo hizo, a pesar de que está en franca rebeldía con uno de los líderes de la iglesia. Y esta es una situación muy interesante, porque dentro de la iglesia surge la instrucción de no hospedar a los siervos que vienen recomendados por Juan, y uno de ellos se revela la instrucción del líder, se revela lo que toda la congregación hizo porque se les negó la hospitalidad y él decide hacerlo. Así que dice: delante de la iglesia ellos han dado testimonio de tu amor, harás bien en ayudarlos a seguir su viaje como es digno de Dios. Así que todavía los tiene hospedados y Juan le pide que les ayude a continuar con su viaje. Y aquí nos dice algo, en el versículo 7, dice: ellos salieron por causa del nombre, sin nunca recibir nada de los paganos. Nosotros por lo tanto debemos brindarles hospitalidad y así colaborar con ellos en la verdad. Y aquí Juan habla de dos cosas muy interesantes. Número uno, el que los hospedó, en este caso Gayo, está colaborando junto con lo que hoy les llamamos misioneros, ¿verdad? Estos son los que van a un lugar determinado y se encargan de enseñar la doctrina bíblica, en el mejor de los casos. Porque he sabido de misioneros que en lugar de enseñar destruyen con las cosas que andan enseñándole a los nuevos creyentes. Pero bueno, en este caso eran aprobados por Juan, y el que les da hospitalidad y los ayuda a continuar el viaje se le considera colaborador junto con ellos. Así que en la obra que hace el misionero cuando va a transmitir sana doctrina, todos aquellos que lo apoyaron son partícipes de lo que ellos, o del fruto que va a producirse con el trabajo de los misioneros. Si te fijas, no todos son enviados. A algunos, como en el caso de Gayo y como Juan dice que a nosotros, hablando de la iglesia, a algunos nos va a corresponder no ir, sino apoyar. Pero tanto el que va como el que apoya son parte de lo que Dios está haciendo. Así que cuando nosotros vemos que Dios ha repartido los dones como Él quiso, no todos son evangelistas, no todos son maestros, pero todos los que están apoyando a que el evangelista haga obra de evangelista y a que el maestro se dedique a enseñar, es partícipe de lo que se está haciendo. Así que es claro que no todos en las congregaciones van a poder salir o enseñar o etcétera, según los dones que haya dado. Algunos, como en el caso de Gayo, su tarea o responsabilidad de parte de Dios es ayudar a los que lo están haciendo. Y la otra parte que puede ser medio complicada es lo que el versículo 7 dice: sin nunca recibir nada de los paganos. Es decir, salieron sin recibir nada de los paganos, por eso la iglesia debe ayudarlos. Yo he visto, por ejemplo, una vez me tocó ya no me acuerdo dónde, creo que el programa de radio el viernes, y me fui en camión
Y se subió uno de esos predicadores que normalmente hablan en los camiones. Se paró y empezó a hablar sobre ciertos puntos bíblicos que, aunque no profundizó, me gustó escuchar lo que decía porque estaba pegado a las escrituras, y eso no es normal. O sea, eso no es común, eso es muy raro. Normalmente los que he oído que se suben a los camiones para tratar de hablar del evangelio te dicen cosas que nada que ver, te prometen una vida mejor, solo resolver tus problemas, etcétera. Dan ganas de callarlos, ¿verdad? Pero bueno, no hay más que hacer en ese aspecto. Pero este en particular estaba diciendo muchas cosas correctas. Él mismo decía que no te prometía ni sanidad, ni bienestar, ni resolución de tus problemas. Lo único que aseguraba, dijo, y es cierto, que si Dios tenía misericordia de ti, Él podía salvar tu alma. Todo estaba muy bien hasta que llegó el punto en que dijo, bueno, con esto concluyo mi mensaje, hay con lo que gusten cooperar. Y empezó a pasar por cada lugar a pedir dinero, pedir dinero y pedir dinero. Y eso, aunque no es necesariamente equivocado, es distinto a lo que hacían los maestros o los evangelistas que andaban en lugar. No tomaban nada de los paganos, sino que la iglesia tomaba la responsabilidad de enviarlos. Honestamente, yo pensé cuando lo escuché que empezó a pedir dinero, me sacó de onda porque ¿cuál es la razón para mandar un mensaje bíblico y después enviar un mensaje confuso que parece que lo que predicaste lo haces por dinero? ¿Me explico? En mi opinión muy particular, contaminó y echó a perder todo lo que había dicho. Porque en lugar de enfocarse y permanecer fiel al mensaje, ¿verdad? Jesús dijo que cuando vayas no lleves ni doble capa ni doble de esto porque el obrero tiene derecho a su salario. Desconozco qué condiciones particulares lo hayan llevado él a esa situación, pero me parece que fue un desatino el haber pedido dinero a la gente como cooperación, porque parece ya negocio, porque parece que lo haces por dinero. ¿Me explico? En este caso en particular nos dice que ellos no recibían nada de los paganos. Y la responsabilidad, según nos dice Juan, correspondía a la iglesia, no a una iglesia en particular, sino a donde fuese. Si llegaba a algún lugar donde había cristianos reunidos, bueno, ellos, aunque no les dieran necesariamente un apoyo económico, les brindaban hospedaje y, como vemos en otros casos de la Escritura, los alimentaban mientras estuvieran hospedados ahí. Y de esa forma no tenían necesidad de estar pidiéndole nada a la gente que está escuchando el mensaje. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista particular y lo que entiendo de la Escritura, no es aconsejable que si vas a predicar algo de la Escritura, pidas cooperación a todo el mundo. Me parece que no tiene nada que ver y contaminas innecesariamente el mensaje que estás predicando. Pero bueno, en este caso, dado que Gayo hospedó y digamos que corre con los gastos y los apoya a continuar el viaje, se está enfrentando a una situación muy difícil, ¿verdad? Porque Juan le hace ver que realmente es bueno lo que hizo. Gayo tiene un problema con Diótrefes y la congregación, porque hizo lo opuesto a lo que se les instruyó. Ahora, la hospitalidad de Gayo no nada más quedó registrada aquí en la tercera carta de Juan. Vamos a 1 Corintios 1, 14 y 15. 1 Corintios 1, 14 y 15 dice: gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Aquí está hablando Pablo. Y podemos ver que muy seguramente Gayo conoció del Evangelio por medio de Pablo, ya que Pablo lo bautizó. Y luego, vamos a Romanos, déjame ver, aquí está el pasaje, Romanos 16, 21 al 24. Otra vez palabras de Pablo, Romanos 16, 21 al 24. Dice: saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Saludos de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les mandan saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. La hospitalidad de Gayo era reconocida también por Pablo, quien pudo disfrutarla. Así que
vemos que Gallo, en el caso de la carta de Juan, muy seguramente no vino al conocimiento de Dios por medio de Juan, sino por medio de Pablo, que fue quien lo bautizó. Y Pablo se vio hospedado también por Gallo y dice que de esa hospitalidad disfrutaba toda la iglesia. Recordemos que en la carta a Filemón, Pablo también reconoce lo que Filemón hacía al hacer que los cristianos convivieran en su casa. Y lo reconocía como algo de parte de Dios. Así que a mí me han preguntado muchas veces, bueno, si yo no soy maestro, ni evangelista, ni cosas así, ¿qué hago? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Y bueno, a veces nos enfocamos en los ministerios más visibles. Pero como en el caso de Gallo y en el caso de Filemón, personas que se dedicaban a apoyar o a promover la comunión entre creyentes, también era reconocido como un servicio a Dios. Así que hay distintas formas de poder servir y ser partícipe con lo que Dios ha encomendado a otros. Pero en el caso particular de Gallo, dejando un poco de lado a Filemón, la situación en la que se enfrenta, a mí me ha tocado, bueno, a mí me tocó hace años enfrentarla y he escuchado muchísimas personas que están en la misma situación. Cuando ellos están en un conflicto entre lo que su líder ha ordenado y lo que ellos consideran que es bíblico. ¿Me explico? Personas que han dicho, Hernán, es que yo no estoy de acuerdo con lo que se nos pide y no sé si someterme a la autoridad o rebelarme. El caso de Gallo es muy claro. ¿Qué hizo Gallo? Se rebeló a la autoridad, que era Diótrefes. No hizo caso a lo que la congregación sí hizo caso y decidió hospedar a los siervos de Dios que venían aprobados por Juan. Y Juan le dice que eso fue lo correcto, que ese fue el comportamiento correcto. ¿Por qué? Si en la Escritura se nos dice que obedezcamos a nuestros pastores, pero también dice que considerando su forma de vida, el resultado de su vida, para ver si es digno de imitarse. Cuando dice someteos a todas autoridades, habla de las autoridades gubernamentales, ¿verdad? No habla dentro de la iglesia. En el caso de la iglesia se nos dice que obedezcamos a nuestros pastores para que cumplan su tarea sin tristeza, o sea, sin amargura. Y se nos invita siempre que consideremos su forma de vida para ver si es digno de imitar. Así que algunos tienen un conflicto, como yo lo tuve, entre hacer lo que la Biblia pide que hagas o hacer lo que el líder de la congregación en la que estás te pide que hagas. ¿Cómo lo resolvemos? ¿A quién debes hacerle caso? La respuesta es muy sencilla y los apóstoles nos dieron el ejemplo. Vamos a Hechos 5, 27 al 29. Hechos 5, 27 al 29. Dice, los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. En pocas palabras, para resumir lo que está pasando aquí en el contexto, los discípulos estaban predicando en el nombre de Cristo y hacían milagros en el nombre de Cristo, a pesar de que se les había prohibido hacerlo. Y dice el versículo 29, respuesta de los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Eso fue lo que hizo Gallo. ¿Me explico? Así que tenemos que entender que aunque tengamos autoridades gubernamentales o dentro de la iglesia, no estamos llamados a sujetarnos a ellos. Estamos llamados a sujetarnos a Dios. Y si lo que la autoridad nos pide va en contra de lo que Dios ha determinado, nos rebelamos. Por eso eran perseguidos a muerte los cristianos, porque no se arrodillaban ante el César. ¿Me explico? Y si dentro de las congregaciones, alguno de los líderes, alguna persona en autoridad, demanda algo que contradice lo que Dios ha dicho, no nos sujetamos a ellos porque bajo ninguna circunstancia estamos bajo ellos en ese tipo de cosas. Siempre, en todo momento, estamos bajo la autoridad de Dios. Y si lo que estos hombres nos piden va de acuerdo a la autoridad de Dios, aún así no nos estamos sujetando a ellos, sino a la palabra de Dios que nos están encomendando. ¿Me explico? La verdad es muy simple, pero he visto a lo largo de varios años que resulta muy complicado para muchos creyentes, porque tienen una lucha de conciencia. Quieren sentir que están obedeciendo a Dios al obedecer a sus líderes, pero
algo adentro de ellos les dice que si obedecen a sus líderes, están en contra de Dios. Así que deja de sufrir. Iba a decir para de sufrir, pero es gol, ¿verdad? Deja de preocuparte en ese asunto, a menos que no sepas la Escritura, ¿verdad? Porque si conoces la Escritura y alguien te pide algo en contra, no le haces caso. ¿Por qué? Porque estamos llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. El problema es cuando no sabes Escritura y te pide algo a alguien, ¿cómo sabes si es correcto o no? ¿Verdad? Por eso eres presa fácil, si no conoces la Escritura. Pero los que ya tienen algo por dentro que les dice que está mal, encuentran los pasajes que les aclara que está mal lo que les están pidiendo. Y aún así dicen, no, pero yo voy a obedecer al pastor. Bueno, Pablo dice que eso es claramente pecado porque vas en contra de tu conciencia, número 1. Y número 2, lo más grave es que estás en contra de la voluntad expresa de Dios, lo que Dios ha dicho que debes de hacer. Así que todo aquel que está luchando entre obedecer a su líder o obedecer a Dios, lo único que le faltaba era leer Hechos 5, 27 al 29 para que le quede claro que obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y si te pones a obedecer al hombre antes que a Dios, entonces estás en pecado y amas más a ese hombre que a Dios. Entonces, Juan, cuando le dice a Gallo que eso es lo correcto, que esa es la hospitalidad que se debe de brindar, que esa es la responsabilidad que tenemos los creyentes, está afirmando su comportamiento a pesar de que toda la congregación se negó a hacerlo. Tienes a un rebelde, ¿verdad? Y normalmente los rebeldes son los malos, pero en este contexto no. Si te rebelas a alguien que intenta obligarte a hacer algo que va en contra de la Escritura, en ese caso lo mejor que puede ser es ser rebelde a ellos, porque está haciéndole fiel a Dios. ¿Me explico? Leamos 3 de Juan 1:9. Veamos cómo Juan intentó aclarar la situación con la iglesia, pero no pudo. 3 de Juan 1:9. Le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Así que fíjate, se entera Juan, ¿verdad? Le manda una carta a la iglesia. ¿Para qué? Para corregir lo que sucedió en cuanto a la hospitalidad y para afirmar lo que Gallo hizo, porque la congregación le hizo caso a Diótrefes. Pero, de alguna forma vemos que Diótrefes se entera de la carta y prohíbe que se lea. Así que, ¿qué es lo que tuvo que hacer Juan? Escribirle directamente a Gallo, porque no se le permitió que la carta fuese leída en la iglesia. Así que vemos que este Diótrefes tiene control sobre lo que está sucediendo en la iglesia. Y como está en contra de Juan, como lo vamos a ver más adelante, cuando Juan manda un mensaje para la iglesia para confrontar las decisiones que él tomó y el comportamiento que él demandó, decide no dejarla pasar e impide que se lea. Y luego nos dice el versículo 10 que no solo interceptó la carta, sino que también le informaron a Juan de otras actividades ilícitas. Dice, por eso, si voy no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Así que fíjate bien, aquí hay un conflicto entre Diótrefes y Juan. Y los siervos de Dios recomendados por Juan no lo reciben. Juan manda la carta y no la acepta. Así que Juan dice que va a ir a reprocharle su comportamiento. Lo va a regañar, lo va a poner en su lugar, ¿verdad? Pero analicemos esta parte. ¿Cómo se enteró Juan si él no estaba allí? Alguien le informó, ¿verdad? ¿Este informante es un chismoso? ¿Qué opinas? Porque yo lo he oído muy común entre los niños y entre los cristianos. Entre los niños, cuando están haciendo algo mal y a uno que dice esto está mal, le voy a decir a un adulto, ¡ay, qué chismoso! ¿Verdad? Le dicen chismoso porque les perjudica lo que va a decir, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿quién le chismeó a Juan? ¿O no está participando en chismes? Vamos a 1 Corintios 1:11, porque también informaron a Pablo en una situación. Dice, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado de que hay rivalidades entre ustedes. Así que Juan no nos dijo quiénes fueron los informantes por nombre, pero Pablo sí quemó a los de la familia de Cloé con toda la iglesia. Entonces, si tú crees que se lo trataron de decir a escondidas, oye Pablo, no, aquí entre nos,
para que ores. No, hombre, fulano y fulano están en pleito. Porque es lo que dice, hay rivalidades entre ustedes. Pero no nada más entre ciertos fulanos o fulanas, sino que decía, unos dicen yo soy de Pablo, unos yo soy de Apolos, unos yo soy de Cristo o Crispo según el manuscrito que leas. Entonces hay un problema en la iglesia y se está empezando a hacer divisiones y los de la familia de Cloé fueron y le chismearon a Pablo. Y alguien en la congregación de Diótrefes, que no fue Gayo, también le informó a Juan. ¿Es chisme esto que hicieron? Claro que no. Claro que no, porque el chisme implica algo ilícito, algo incorrecto, una habladuría que no confronta, ¿verdad? En este caso, los que le están diciendo a Juan o le dijeron a Pablo, ¿qué es lo que están buscando? La confrontación. Tanto Pablo, vamos a leer más adelante lo que sucedió en esa carta. Pablo dice que los va a ir a ver. En este caso Juan se entera y dice que los va a ir a ver. Estos no están chismeándole como comúnmente se corre el chisme, ya que Pablo hablaba de viejas chismosas que no debían recibir apoyo de la iglesia, porque se la pasaban de casa a casa hablando de cosas que no les incumbe. Esta no es la misma situación. Aquí están reportándole al responsable de las congregaciones, en este caso Juan, en el otro caso Pablo, avisándole de un problema que se tiene que confrontar. Por eso no es chisme. Y yo he conocido muchas personas que les remuerde la conciencia cuando quieren avisar de algún problema, porque no quieren sentirse chismosos. ¿Serías un chismoso si cuando das la información te digo, bueno, vamos a hablar con ellos? No. No quiero que se haga, yo nada más lo platicaba. Bueno, entonces eso es chisme. ¿Por qué? Porque nomás querías compartir la información, pero no querías que se arreglara. Realmente no buscabas una confrontación. En este caso de las familias de Cloé, ahí salieron nombrados. Los de la familia de Cloé dijeron. ¿Tú crees que se han de haber lamentado los de la familia de Cloé? No tienen nada que esconder. Que todos los hayan visto con mala cara, eso sí, ¿verdad? Todos los demás, cuando estaban leyendo, porque se leía la iglesia, la congregación, los de la familia de Cloé me dijeron, seguramente todos voltearon a verlos, ¿verdad? Ahora va a venir Pablo y vamos a ver cómo dijo que iba a tratar con ellos. Vamos a 2 de Corintios 13, 1 al 3. 2 de Corintios 13, 1 al 3, pero en la traducción lenguaje actual, por favor, porque las palabras aquí son muy simples. Digamos que lo expresa en términos muy sencillos. Esta es la tercera vez que iré a visitarlos. Recuerden lo que la Biblia dice. Para acusar a alguien será necesario que se presenten 2 o 3 testigos. Cuando estuve con ustedes por segunda vez les advertí, y ahora que estoy ausente... estoy leyendo el NBI. Con razón no me cuadraba. La segunda vez que los visité les advertí que iba a ser duro con los que habían pecado y con todos los que pecaran después. Ahora que estoy lejos de ustedes, lo vuelvo a repetir. Y lo hago porque ustedes quieren que les demuestre que hablo de parte de Cristo. Cristo no es débil cuando los corrige, sino que manifiesta su poder entre ustedes. Y luego leamos por último el versículo 10. Y les escribo antes de ir a verlos para que tengan tiempo de cambiar y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Así que ante los informes que recibe Pablo, ¿qué fue lo que se provocó? Que fuese y que dijese claramente, número 1, solamente por medio de 2 o 3 testigos se van a arreglar aquí los asuntos. ¿Verdad? Si vas a acusar a alguien, tiene que haber testigos. Eso implica que si nos recordamos Mateo 18, ¿cuál es el paso que está tomando en cuenta? ¿El segundo, cuando llamar a los testigos, o el tercero, que es ya dilo a la iglesia? Es el tercero, porque ya lo dijeron. Y públicamente se va a arreglar ese problema. Y dice que la autoridad que Dios le ha dado es para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Así que, tanto en el caso de Pablo como apóstol de Jesucristo, como en el caso de Juan, tenían la autoridad para ir a hacer correcciones. ¿Me explico? Así que el, entre comillas, chisme que le llegó a Juan, no es chisme porque se buscó la confrontación del asunto y Juan le está diciendo a Gayo que personalmente va a ir. Y va a hablar, le va a reprochar a Diótrefes su comportamiento, ¿verdad?
porque ha estado hablando mal en contra de él. Así que este es un asunto que se tiene que arreglar, y dado que es público, tiene que haber una confrontación pública entre Juan, Diótrefes y toda la congregación que está participando en lo que les dice. Así que dice, regresámonos a tercera de Juan, versículo 10, porque nos faltó una parte. Dice: como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Así que fíjate la autoridad que tiene este hombre. Dicta las reglas y amenaza que al que no se sujete, lo corre. ¿Verdad? Así que lo más probable es que Gallo ya hubiese sido expulsado. Porque si Gallo hospedó y Juan se enteró, tuvo que haber pasado tiempo. Seguramente Gallo estaba expulsado de esa congregación por su comportamiento. Así que Juan no nada más iría para confrontar a Diótrefes, sino también para restaurar a Gallo. Porque hizo lo correcto, a pesar de que todos los demás decidieron obedecer a Diótrefes. Pero suena extraño que no se menciona a los ancianos. Diótrefes, que le encanta ser el primero de ellos, un hombre que busca ser el que manda, solo él, no acepta que nadie más tome decisiones. Eso es contrario a lo que está estipulado, donde Pablo encargó a Tito, a Timoteo, que nombrase ancianos en todas las congregaciones. Porque la idea del que haya un grupo de ancianos es que no haya una sola persona que toma las decisiones. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué tal si te toca un Diótrefes cualquiera, ¿verdad?, que pretende ser el primero y que le encanta tener la autoridad? Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la situación que hace que toda una congregación se sujete a Diótrefes? Si había más ancianos, ¿por qué no hace nada? ¿Y cómo es que toda la congregación, dado que conocen a Juan, que muy seguramente Juan tuvo influencia con los convertidos que estaban ahí, es decir, seguramente algunos de los que fueron convertidos fueron por medio de Juan, ¿qué pasó con la enseñanza de Juan? Así que hay varias alternativas. Las que a mí me gustaron más como posibles son dos. Número uno, que sí hubiese un consejo de ancianos, pero que de alguna forma Diótrefes había encontrado la manera de controlarlos. Así que si Diótrefes era uno de los ancianos y encontró la forma de controlar a los demás, no podemos saber cómo lo hizo o cómo es que los demás ancianos, si tenían los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1, cómo es que aceptaron lo que Diótrefes enseñaba. Así que si había ancianos, tendríamos que pensar como en el caso de Pablo, que creo que fue en Tesalónica, que tuvo que nombrar a ancianos como solamente un año de tiempo o un año de experiencia, porque tuvo que partir a otro lugar. Así que quizás los ancianos que estaban ahí eran inmaduros, y Diótrefes, que parece ser que tenía la habilidad de convencer, los aventajaba en madurez, en este caso para mal, y lograba controlarlos. La otra opción es que Diótrefes era el único dirigente en la congregación y seguramente apoyaba a los falsos maestros que Juan condenó. Porque si recordamos la primera y la segunda carta, la primera tiene que ver con la oposición a la falsa doctrina y a los maestros de herejías que se habían infiltrado en la iglesia. Y Juan nos da muchísima información para detectarlos. En la segunda carta pide que no se hospede a ese tipo de gentes. En la tercera carta tenemos que Diótrefes se opone a Juan y no quiere hospedar a sus siervos. Así que todo parece indicar que Diótrefes no le gustaba la enseñanza de Juan, ¿verdad? Estaba en contra de la idea de no hospedar a los falsos maestros o de identificarlos y expulsarlos. Así que muy seguramente Diótrefes apoyaba a los falsos maestros. Y al ver las cartas de Juan, la primera y la segunda, porque de esta carta que se menciona, que escribió a la congregación y que Diótrefes interceptó, no tenemos registro, no la conocemos. Quizás esta tercera de Juan sería cuarta de Juan, ¿verdad? Porque la tercera sería la que se escribió, que Diótrefes interceptó. Pero bueno, si él era el único dirigente y apoyaba a los falsos maestros, entonces todo tiene sentido. Tiene la autoridad para controlar a toda la congregación y se explicaría por qué se opone a Juan. Porque no nos explica lamentablemente Juan qué es lo que hablaba en contra de él, si a nivel personal o a nivel doctrinal.
Pero si está en contra de Juan, entonces está en contra de su doctrina. Y esto debería de quedársenos muy grabado. Que yo mencioné tanto en la primera como en la segunda carta, que los cristianos de ahora, cuando leen esas cartas, le dirían a Juan: eres un fanático religioso. Te falta amor, no tienes al Espíritu Santo. Sobre todo en la segunda carta, cuando es muy áspero, cuando dice que no lo recibas en tu casa y no le des la bienvenida. Así que todo parece indicar que Diótrefes se parece a los de ahora, que no le pareció correcta la enseñanza de Juan y entonces se opone. Ahora, el punto es que en este caso todo parece indicar que Diótrefes es el único líder y por consecuencia él decide lo que se hace y está en posición de amenazar a todos si no aceptan sus condiciones. Pero, no sé cómo te ha ido a ti en tu experiencia, pero este modelo de Diótrefes es lo que más abunda el día de hoy en las iglesias denominadas cristianas. Porque hay una sola cabeza, que no es Cristo según la Biblia, sino este pastor o pastora, o apóstol o patriarca según la jerarquía. Y se hace lo que ellos dicen. Y si te atreves a ir en contra del ungido del Señor, recibe las mismas amenazas que Diótrefes le dio a los de la congregación de aquel lugar. Por ejemplo, de las que me han comentado, porque es muy común, lo primero que dicen es: te voy a quitar la cobertura, ¿verdad? Y a algunos esos les da mucho miedo. Así, ¿qué voy a hacer sin cobertura? ¿Verdad? ¿Cuál cobertura? ¿De chocolate? ¿De qué cobertura me hablas? No, de la que mi ministerio te da, eso, puras tonterías. Haz este ejercicio simple, a ver, este apóstol le da cobertura a un grupo de iglesias, ¿verdad? Bueno, ¿quién le da cobertura al apóstol? No, pues el patriarca. Ok, vamos al patriarca. ¿Quién le da cobertura al patriarca? Nadie. Ya no me sé más arriba qué nombre tengan, subpatriarca o superpatriarca, no sé. Pero si te vas escalando, vas a llegar al punto en el que nadie le da cobertura, ¿verdad? Y dicen: oye, ¿tú por qué no tienes cobertura? Le digo: ¿cómo que no tengo cobertura? Claro que tengo cobertura. ¿Quién es tu cobertura? Me dicen: Cristo. ¿Verdad? La misma que la de Pablo. La misma que la de Pedro. No, tienes que tener un hombre que te da cobertura. Ahí es donde le dices: bueno, tu patriarca no tiene. Tú estás feliz porque tienes, pero a él no le da a nadie cobertura. Así que no tiene sentido. Si te amenazan con quitarte la cobertura, te aseguro que es lo mejor que te puede pasar. Dejar esas ideas extrañas de que un hombre tiene la capacidad de darte una especie de protección. Es absurdo. Otra de las frases más comunes: si no te gusta, márchate, el diablo te está esperando allá afuera. ¿A alguien se le dijeron esa, no? Yo una vez iba pasando, manejando, no me la dijeron a mí, pero la vi en una, decía iglesia, no, mejor no digo el nombre. Y decía: si no, ¿cómo? Exactamente no me acuerdo, la voy a parafrasear. Si no quieres pasar, no te preocupes, el diablo te está esperando allá afuera. Así en letras grandes. ¿Y cuál es el propósito de ese mensaje en la entrada de la iglesia? No lo sé. Pero si te dicen: no te gusta, no importa, vete, ahí está el diablo esperándote. Y ahí está la gente: no, Hernán, porque luego si me salgo y me agarra el diablo. Pues bueno, pues por eso estás donde estás, ¿verdad? Otra frase: va a caer maldición sobre ti y sobre tu familia. Esa es clásica. ¿A alguien ya lo maldijeron? ¿No? Qué vale. Colegas. Te voy a quitar tu ministerio o tu puesto. Y yo he visto que ese es algo que les duele tanto a las personas que no se van. No, Hernán, es que tantos años, tanto que hemos hecho. Y les puede, así que hay un problema grave para el que escucha estas amenazas y pone en duda obedecer a Dios por temor a estas amenazas. Gracias a Dios, Jesús nos dejó un mensaje claro en este aspecto. Vamos a Mateo 10, 28 al 31. Mateo 10, 28 al 31. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo,
ustedes valen más que muchos gorriones. Así que las amenazas que te puede hacer un Diótrefes cualquiera no tienen por qué atemorizarte, no tienen por qué darte miedo. Dios tiene control de todas las cosas. Además, ningún hombre puede maldecirte si Dios ha decidido bendecirte. Vamos a Números 23, 7 y 8. Números 23, 7 y 8 dice: y Balaam pronunció su oráculo. De Aram, de las montañas de oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Así que yo lo digo porque sé que aquí ustedes, mira, ustedes ya son bien sabios y ustedes no se asustan con esas cosas. Pero si te contara la cantidad de personas que por redes sociales, por radio, por internet, videos, y hacen la pregunta, ¿qué hago? ¿Van a echar maldición sobre mí? Bueno, aquí está este pasaje. Bajo ninguna circunstancia obedecer a Dios te va a traer maldición. Y si un supuesto siervo de Dios te amenaza con maldecirte, hay que leerle este pasaje. Nadie puede maldecir a quien Dios ha decidido bendecir. Y si obedezco a Dios, no acarrea maldición. ¿Me explico? No hay por qué temer a estas supuestas maldiciones. Por más faramayosas que las hagan, Porque hay quienes las dicen de una forma que sí te apantallan. Dices, a mí se me hace que sí me va a caer la maldición por cómo lo dijo. Créeme, no. Si vieras cuántas veces me han maldito, quizás les gano con las maldiciones que les han dicho ustedes. No se puede, simplemente no se puede. Y quien pretenda hacerlo en nombre de Dios, simplemente demuestra que no conoce a Dios, ¿verdad? Así que, ante la situación de Gallo, fíjate bien, ese es el ejemplo a seguir para todos aquellos que estén en una congregación o se encuentren en una situación donde tengas que decidir entre obedecer al hombre o obedecer a Dios. A Gallo no le importó. Aún lo expulsaran, lo que sea, él decidió hacer lo que sabe que es correcto. El punto es que Gallo conoce la Escritura, ¿verdad? Claro que no había leído esta, ¿verdad? Y por eso decidió. Pero me refiero a que la Escritura contiene la enseñanza de los apóstoles. Y si Gallo conoció del Evangelio por causa de Pablo, tuvo la misma enseñanza que estamos leyendo nosotros. Se obedece a Dios primero, antes que a los hombres. Regresemos a 3 de Juan. 3 de Juan 1:11. Querido hermano, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Así que aquí hay un contraste entre Gallo y Diótrefes, ¿verdad? El que hizo lo bueno es de Dios y Diótrefes no es de Dios. ¿Cómo es líder de la iglesia? Juan está siendo aquí categórico. No imites lo malo. ¿De quién está hablando? De Diótrefes. El que hace lo que él hace no es de Dios. ¿Cómo rayos está dirigiendo la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo se les escapó a todos? ¿Cómo es que influencia a todos? Bueno, recordemos lo que Pedro nos dijo cuando estudiamos sus cartas. Muchos de los falsos maestros no te vas a dar cuenta que son falsos maestros hasta que están en posición de enseñar. ¿Me explico? Parecen cristianos, se comportan como cristianos, pero en cuanto tienen la autoridad o la oportunidad de enseñar, ahí es donde se descubren, distorsionan la Escritura. Así que aguas con el que está a tu lado. ¿Será un falso maestro? No, ¿verdad? Aquí no. Aquí debería decir en todas las iglesias menos un árbol plantado. Claro que entre nosotros se pueden levantar falsos maestros. Y va a ser una sorpresa cuando se levanten. Porque va a decir, ¿a poco este? Pero si yo lo conocía y convivía con él. Sí, pero en cuanto tuvo la oportunidad, según Pedro nos dice, no te hablan solo de la Escritura, sino de su propia opinión personal. Así que recordemos que el falso maestro no te va a decir, ven, vamos a adorar al diablo. No.
te va a decir algo de escritura y luego su opinión al respecto, de manera que se contamina. Y esa opinión no nada más es un comentario al margen, es algo que orienta o perfila todo lo que ya te dijo, de manera que te encamina hacia donde él considera que debes de ir, ignorando la escritura. Por eso mencionaba que cuando Juan decía, no lo recibas en casa, no le des la bienvenida, el argumento es, ¿y qué onda con el amor, verdad? Hay que darle amor a todos, ¿cómo le voy a hacer eso? Así que no, yo le voy a mostrar primero el amor de Cristo y me dejo de lo demás. Y ese es el falso maestro. No te está diciendo que vayas a adorar a Satanás, no te está diciendo que te vayas de la congregación, está brincándose la clara instrucción bíblica para meter lo que él considera correcto hacer. Y entonces vas a tener a mucha gente haciendo lo que los Diótrefes le pide. En este caso, muchos Diótrefes piden muchas cosas muy extrañas. Ves videos cada vez más locos en internet, donde estos hombres aseguran que para recibir la unción tienes que abrir la boca y dejar que te escupa dentro de tu boca. Y te lo tienes que tragar, si no, no funciona. ¿Qué hace que una persona esté para que y lo amén? ¿A qué grado de ignorancia bíblica tiene que llegar una persona para hacer eso? Así que es pésimo que haya Diótrefes en la calle, pero peor aún que haya cristianos ignorantes, ¿verdad? Porque si no tuviéramos la ignorancia que tenemos, no nos engañaban. Así que qué lamentable que un Diótrefes cualquiera ande escupiéndole a la gente en la boca. Pero qué dolor que haya cristianos que tienen su Biblia y no la estudian y aceptan que les escupan en la boca. Así que en lugar de estar pensando cuántos Diótrefes conoces, que ese no es el punto del problema, que nosotros no tenemos la autoridad en este caso, como la tenía Juan, para ir a reprender a Diótrefes. Cuando pase aquí adentro lo haremos, ¿verdad? Pero cuando es allá afuera, ¿qué haces? No puedes ir a reprenderlo. No, lo único que nos queda hacer es enseñar la doctrina correcta, ¿verdad? Y las ovejas de Cristo seguirán su voz. Y si andaban allá metidas, pues se van a salir. Porque no siguen otra voz más que la de su maestro. Así que no nos confundamos. Es malo que haya Diótrefes, pero no estamos llamados a combatirlos. Estamos llamados a mantenernos fiel a la Escritura en nuestra aplicación y en la enseñanza que damos. Y esa es la parte en la que nos debemos enfocar. Regresemos a 3 de Juan. Bueno, el versículo 12, perdón. En cuanto a Demetrio, todos dan testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros lo recomendamos y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Aquí Demetrio apareció de la nada, ¿verdad? Pero todo parece indicar que él es el portador de la carta. Así que vimos que Gallo hospedaba a personas que no conoce. Dado que le da información sobre Demetrio y testimonio de él, tampoco lo conoce, ¿verdad? Y le está diciendo Juan a Gallo, es confiable. Demetrio es una persona confiable. Cuando nos dice que incluso la verdad misma, que da testimonio de la verdad misma, recordemos que Juan nos había hablado del Espíritu de verdad. Analizamos en las cartas anteriores que cuando habla sobre la verdad, en el contexto de lo que Juan nos dice, está hablando de Dios. Así que puede ser en específico el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, o una referencia a Dios en la Trinidad. Pero cuando dice que todos dan buen testimonio, incluso la verdad misma, recordemos las palabras de Jesús que decía que su testimonio es verdadero, porque el Padre, con las obras que hacía, daba testimonio sobre Jesús. Así que seguramente había una especie de don en Demetrio que se podría reconocer como algo proveniente del Espíritu Santo. Por último, veamos la despedida de Juan, versículo 13 al 15. Tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. La paz sea contigo. Tus amigos aquí te mandan saludos. Saludos a los amigos de allá, cada uno en particular.
Así que es una carta pequeña, pero muy útil a nuestro contexto de nuestra sociedad y nuestras iglesias cristianas. Por eso es muy importante que las iglesias entiendan la importancia de tener un consejo de ancianos, donde la autoridad no esté puesta sobre un solo hombre. En el mejor de los casos, este hombre que tenga la autoridad puede ser un verdadero siervo de Dios. Pero, honestamente, si un hombre en la iglesia intenta ser el único que tiene autoridad, me parece que queda en evidencia que no conoce a Dios. ¿Verdad? Así que ayudémonos unos a otros a permanecer fieles a esto. Cuidémonos siempre como congregación de que nunca haya un solo líder entre nosotros. Busquemos permanecer en la Escritura para que las decisiones de gente loca como Diótrefes siempre sean frenadas por un consejo de ancianos. Ahora, si todo el consejo de ancianos está igual de loco que Diótrefes, pues ya, ¿qué más, verdad? Hacemos lo que Gallo, me rebelo. No hay ninguna justificante para obedecer al hombre antes que a Dios. Así que, para los que me han preguntado en redes sociales y videos, porque el caso está grave en otros países, específicamente he sabido más de Colombia, hay personas que genuinamente Dios les permitió entender, escudriñan la Escritura y se dan cuenta que en las iglesias donde se congregan, la doctrina es pésima. Algunos me han enviado videos de las predicaciones y están bárbaros las predicaciones que les dan. Y me dicen, ¿qué hacemos? Y digo, pues busco una iglesia con doctrina bíblica. Y no hay. Conozco a varias personas que me han estado escribiendo de allá que tienen meses buscando y no encuentran. Ya les pasé los directorios que yo conozco que hay y no hay ahí. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué se debe de hacer? Lo que Gallo hizo. ¿Verdad? Tienen que salir de esos lugares. Tienen que empezar a buscar de Dios. Si no hay un lugar donde congregarse, si definitivamente no hay, ni lejos ni cerca, confiemos en que eso no es algo que sorprende a Dios, ¿verdad? No es algo que lo toma por sorpresa. Es algo que Él ya sabía. Y muy probablemente, si aquellos que se han dado cuenta salen y empiezan a congregarse para estudiar, para poner a trabajar los dones que Dios les ha dado, muy seguramente Dios va a mostrar su voluntad en ese lugar. Ya sea que empiecen una congregación o que con el paso del tiempo Dios les indique dónde deben ir a congregarse. Pero bajo ninguna circunstancia debemos quedarnos en una iglesia con doctrina equivocada. El peor es nada no es correcto. El peor es nada no es correcto. Tenemos que hacer y recordar cómo Gallo aplicó en sentido distinto, digamos, lo que Juan nos dijo en su segunda carta. No lo recibas en tu casa, no les digas bienvenido. Y si es a toda la congregación a quien debes de decirlo eso, pues te vas a quedar solo. No importa, confía en Dios. Hace casi 6 años nos pasó lo mismo a nosotros. Árbol plantado empezó con algo muy similar a lo que Gallo hizo. Así que lo digo para que aquellos que están en esa situación no se sientan desanimados. Si Dios tuvo misericordia de nosotros, también la tendrá de ellos. El punto es que confiemos en Él. Confiemos en que si hacemos lo correcto, seremos en cierta forma recompensados. En esta vida y en la venidera, dijo Jesús, pero no te estoy hablando de que te va a ir bien próspero, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios te va a hacer crecer, se va a revelar a ti porque lo buscas de todo corazón. Confiemos en que Dios es fiel y que ninguna de sus ovejas está sola. Siempre estarán bajo el poder, bajo la soberanía de Dios. Porque si Dios ha decidido salvarlas, no hay quien lo pueda impedir, aunque te quedes solo en el mundo. ¿Verdad? Así que concluyamos, no seas Diótrefes. Sé Gallo. Aunque todos decidan hacer lo malo, no sigas la corriente. Mantente fiel a la Escritura. Si no sabes Escritura, pues entonces ponte a leer. Si no, nunca vas a hacer lo que Gallo hizo, porque no vas a saber. Que vamos a ponernos de pie, vamos a orar.
Yo sé que entre nosotros hay varios gallos, bueno, pasaron varios como gallo, ¿verdad? Que se enfrentaron a una situación de este tipo. Quisiera que tuviéramos en mente aquellos que apenas están enfrentando esa situación. Y quisiera que tomaras en cuenta la misericordia que Dios ha tenido contigo y cómo en ese momento en el que estabas enfrentando la situación parecía algo muy grave y algo que te daba temor, algo que te tenía a veces sin dormir. Y después de que pasó y Dios te permite entender, dices, qué bárbaro, pues no debí haber estado batallando como batallé. Bueno, quisiera que tuvieras en cuenta a los que están pasando por ese momento y que le pidamos a Dios que nos use para poder llegar a esas personas que han tenido que aislarse porque no encuentran doctrina bíblica o que han tenido que apartarse y soportar burlas, desprecios, humillaciones por permanecer fieles. Pidámosle a Dios que nos lleve a encontrarlos para ayudarlos a crecer, para enseñarles que Dios ha tenido misericordia y que también les va a tener de ellos, para mostrarles que no es en vano la lucha por permanecer fiel a la Escritura, que vale la pena, para poder reconfortarlos, ¿verdad? Porque son momentos difíciles, familias enteras se quedan fuera. Que podamos ser instrumento en las manos de Dios para llegar a ellos y poder ayudarles en su crecimiento. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, porque muchos de nosotros en otro tiempo, si no éramos como la congregación que lideraba Diótrefes, éramos el mismo Diótrefes. Algunos de nosotros teníamos autoridad e hicimos lo malo. Algunos no teníamos la autoridad, pero permitimos que se hiciese lo malo. Y fuimos partícipes de sus malas obras porque permanecíamos allí, porque no confrontábamos la mentira. Señor, gracias porque tu misericordia nos sacó de esos lugares, pero ahora que nos vemos y estudiamos esta carta, recordamos que hay muchas personas que están viviendo ese proceso, que hay otros que tú has llamado y no han encontrado, Señor, la doctrina que buscan. No han encontrado quien les enseñe, quien los ayude a crecer. No han encontrado quien los beneficie con los dones que Dios le ha dado. Señor, queremos pedirte por ellos, para que nos ayudes a alcanzarlos, a llegar a donde están. Aquellos que están buscando doctrina bíblica, Señor, contáctanos con ellos. Pon los medios, los caminos, las coincidencias, lo que tú quieras, Señor, según tu voluntad, para que podamos conocernos y que podamos conocer al resto de tu cuerpo, Señor, que está saliendo de lugares con doctrina equivocada. Concédenos ser útiles, Señor, por cualquier medio, para ayudarles en su crecimiento, para ayudarles a avanzar y a madurar, a que dejen fuera el temor, a que aprendan, Señor, a conocerte cada vez más de tu amor que echa fuera el temor, Señor. Que aquellos que están temerosos porque fueron maldecidos o porque fueron expulsados, confórtales, Señor, por medio del estudio de tu palabra. Revélales, Señor, lo que solo el Espíritu Santo les puede enseñar acerca de la Escritura. Concédeles permanecer fieles sin volver atrás. Concédeles perseverar, Señor, en el estudio de tu palabra. Ábreles el entendimiento como le abriste a los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Para que haya testimonio, Señor, de que tú eres fiel, que tú galardonas a los que te buscan. Concédenos ser útiles en tus manos, Señor, para ir edificando el cuerpo que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Y que toda la gloria sea para ti, Señor. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, por favor, levanta tu mano y te llevan el micrófono. La pregunta, por favor, que sea relativo al tema que estudiamos hoy, ¿verdad? Si tu pregunta es de otro tema, si quieres lo platicamos después. Pero ahorita nos enfocamos en preguntas relativas al tema. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? ¿Ya llevo una buena racha? ¿No? ¿Me estoy luciendo en mis explicaciones? No me mientan, ¿eh? ¿Seguros? Muy bien.